Dime, ¿tienes idea de cómo escoger un buen sartén? ¿O de cómo escoger un buen microondas? ¿O de cómo escoger una buena laptop? ¿O de cómo escoger un buen celular? ¿Cuáles son los criterios en los que te basas para escoger alguno de estos? ¿Te escoges, porque sabes de datos o solo porque te parece bonito? ¿Cómo puedo adentrarme para poder hacer una buena compra a la hora de escoger un nuevo monitor, por ejemplo? ¿Qué es lo que debo de ver? Bien, no tengo la respuesta para todo, pero hoy te voy a enseñar a poder escoger una buena computadora. Una buena cámara. Rayos. La verdad es que el día de hoy no vengo demasiado preparado. De hecho, hoy tengo un par de cosas que hacer, pero me di cuenta de que podía escaparme y tengo 1 o 2 horas para hacer este video. A ver si sale algo. Este video es especializado para cámaras o para personas que quieren comprar cámaras con lentes intercambiables. Y dicho lo anterior, continuamos. Ahora sí empezamos antes que nada quiero decirte, como te dije, voy a enseñarte a escoger una cámara, te voy a hacer un semi experto, ¿de acuerdo? No te voy a decir todos los datos que pueden llegar a existir porque al principio, no son necesarios, pero sí te voy a dar lo más importante, lo más destacable, ¿de acuerdo? Simplemente 5 cosas en las que tienes que fijarte y con estas 5 cosas generalmente se determina si una cámara es buena o es mala. Generalmente con solo ver estos puntos puedes ver si es la mejor cámara del mundo para este aspecto. Total, lo más importante. Y empezamos con lo más llamativo, los megapíxeles, ¿de acuerdo? Quiero decirte, los megapíxeles no te dan la definición. Los megapíxeles te dan un tamaño de una imagen más grande. Y aquí te voy a dar el ejemplo. Simplemente, estos son 8 megapíxeles, solo para hacer el símil, 8 megapíxeles, 16 megapíxeles y 24 megapíxeles. ¿De acuerdo? Entre más megapíxeles tienes una fotografía más grande. ¿Qué ventaja tiene una fotografía más grande? Que yo, en caso de que quiera recortar algo de por aquí, lo puedo hacer y la fotografía sigue teniendo un buen tamaño. O sea, todavía la puedo utilizar. En este caso seguro te voy a estar enseñando la fotografía del edificio, pero si viene una persona y me estorba o me sobra lo demás, la persona puede seguir teniendo un tamaño, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja. En caso de que no haga ningún recorte con la misma fotografía que estoy utilizando, lo que voy a poder hacer es más scroll o más zoom. Ya sabes, la fotografía la tienes y quieres ver un detalle, te da más libertad de hacerlo más grande. Ya lo habrás hecho muchas veces. Por norma general, por estas ventajas se suele pensar que entre más megapíxeles es mejor, y hasta cierto punto es cierto, pero lo que tienes que saber es que entre más megapíxeles más lenta es tu cámara, y no me refiero a la interfaz o cosas así, sino que entre más megapíxeles menos fotografías por segundo, por lo cual estamos pasando ahorita al segundo punto. Ya, supongo que con eso ya sabes a qué me refiero y es muy simple. Entre más fotografías por segundo puedes hacer mejor este tipo de cosas. Ahorita yo simplemente agarré un par de autos y no tenía mucho sentido, pero era para que vieras el ejemplo. Imagínate que en lugar de autos son ciclistas o corredores o que son coches de Fórmula 1, lo que sea, en donde sí es importante. Para ese tipo de cosas te sirven muchas fotografías por segundo. Entonces, simplemente puede que te sea útil o puede que no te sea útil. A mí casi nunca me es útil todo esto, pero sigue siendo algo muy importante en unas cámaras. Entonces, lo que ya te mencioné, estas cosas, fotografías por segundo y
megapíxeles están, digamos, peleados. Canon, Sony y Nikon son los referentes y bueno, tienen unas cámaras súper caras que tienen 20 fotografías por segundo, son el límite, bueno, 22, 24, más o menos por allí van, pero cerca de 20. Estas cámaras, las de todos estos tres, solo llegan a los 20, 24 megapíxeles, mientras que llegan a existir cámaras con 61 megapíxeles. Entonces tú dices, ¿por qué estas cámaras que pueden ser tan caras y todo, solo tienen 20 megapíxeles? Como te lo dije, están peleados. No puedes tener 60 megapíxeles, bueno, hay una cámara con 61 megapíxeles y esta cámara solo llega a 10 fotografías por segundo, que siguen siendo muchas. Pero el punto es, o quieres muchos megapíxeles, pocas fotografías por segundo. ¿Quieres muchas fotografías por segundo? Pocos megapíxeles. En general, bueno, simplemente para que sepas qué esperar. En una cámara habitual, normal y conveniente, yo diría que de 20 a 30 megapíxeles es lo correcto. Eso está bien. Si tienes 30 megapíxeles o más, se supone eso es ganancia. Eso es un poco por encima de la norma y eso está muy bien en muchos casos. Si tienes 18 megapíxeles, 16 megapíxeles, no es nada malo, pero ya empieza a ser un poco reseñable. Simplemente que sepas qué esperar. Cerca de 20 megapíxeles, lo óptimo. En caso de fotografías por segundo, yo creo que 10 fotografías por segundo está muy bien. Cerca de 8 fotografías por segundo yo lo pondría en solo bien y bueno, de 12 a más está excelente. Nótese, con 10, o sea, yo tengo 10 en mi cámara, casi nunca llego a ocupar esto y yo de verdad casi no lo ocupo, sino para dar ejemplos. Con 8 yo creo que es suficiente. Entonces, son los dos datos más importantes que se me ocurren o los dos primeros que tienes que ver. El segundo es el tamaño del sensor y ahorita te lo enseño. Lo que tienes que saber, las cámaras tienen sensores. Estos sensores son estas placas de silicio que estás viendo. Y estas placas de silicio tienen diferentes tamaños. Hay más de 5 tamaños en realidad, pero a grandes rasgos vamos a decir que hay 3 que son referentes, o son los 3 más comunes, ¿de acuerdo? Únicamente vamos a hablar de estos y vamos a empezar con el primero, el full frame. El full frame es el tamaño más grande actualmente dentro de lo normal, el más grande que te puedes comprar, ¿de acuerdo? Se supone que entre más grande es un sensor, es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque al tener un espacio más grande, caben más megapíxeles. Como ya te dije, hay una cámara Sony que tiene 61 megapíxeles. Eso es un montón. Bueno, esos 61 megapíxeles solo los encuentras en full frame. Si te quieres comprar una cámara con un sensor más pequeño, no te vas a encontrar con más de 30 megapíxeles, más o menos, que siguen siendo bastantes. Pero bueno, lo bueno de una cámara grande o de un sensor grande es que le caben más megapíxeles. Aún si tu cámara es full frame y no tiene 61 megapíxeles o 40 o algo así, sigue siendo, se supone, mejor. O sea, si tengo una cámara full frame de 24 megapíxeles y una cámara APS-C, que es el otro tamaño que vas a mencionar, de 24 megapíxeles, se supone este es mejor, porque estos 24 megapíxeles tienen, bueno, más cosas, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de todo esto, pero a grandes rasgos y que sea simple. El full frame se supone es mejor, tiene más calidad y puede tener más megapíxeles, pero no todo es bonito. El full frame tiene un par de desventajas. Al ser el más grande, bueno, la cámara es más grande, como ya lo sabrás, y 2, los lentes son más grandes. Esto llega a ser un problema, porque de verdad los lentes, bueno, simplemente cuando los estás cargando o cuando los llevas en la mochila y llevas 4, sí es un problema, sobre todo porque el full frame puede tener lentes de ese tamaño, mientras que su equivalente en un sensor más pequeño puede ser así. Cuando lo llevas en la mochila, como te lo digo, es importante. En todo caso, el segundo tema o el segundo punto a destacar es que el full frame, por ser más grande, los cristales, la cámara y todo, se supone es más material. De hecho, sí, en el sensor estás ocupando más material. Este material es caro. Total, todo viene siendo más caro. Los lentes y la cámara. Si compras una cámara más o menos equivalente en APS-C a una en full frame, es cerca de 50% más cara, fácilmente, si no es que a veces el doble, y lo mismo para los lentes. Entonces el full frame es muy bueno y todo, pero es el doble a veces en gasto, y ese es un tema. Continuando, quedan 2 tamaños. El siguiente tamaño es el APS-C, que es el de en medio. Te podría dar las medidas, pero total, es un poco más pequeño. Ventajas. La primera ventaja es que los lentes, como ya te lo dije, son más ligeros y literalmente ahorita que hago vlog, bueno, supongo que podría hacerlo con un full frame, pero sería más difícil, más pesado.
hay lentes que son muy grandes. Entonces esa es la principal ventaja. La segunda ventaja es que yo creo que es incluso el tamaño más barato. El full frame, como ya te mencioné, es el estándar, pero es el estándar porque desde hace un siglo era el estándar, hace un siglo era el pequeño, desde esos días, hoy en día es el grande. Total, hoy en día, aunque el full frame es el estándar, lo más común es el APS-C, seguro que es lo más vendido y por mucho. Entonces tienes muchos lentes, hay muchas cámaras, me parece conveniente, simplemente pierde un poco contra el full frame. Después viene el micro 4 tercios, simplemente es todavía más pequeño. Para que te hagas una idea, el full frame, digamos, es grande y el micro 4 tercios es solo una cuarta parte del full frame. El APS-C podría decirse que es la mitad. Oh, vaya. Oh, qué vergüenza. Entonces, simplemente decirte, se supone lo mejor es, pues, una camioneta, ¿no? Entre más grande sea tu camioneta, es mejor. El problema es que no siempre encuentras dónde parquearla y con eso creo que vas a entenderlo. Se supone es mejor el full frame, pero cuando no quieres estar cargando cosas muy pesadas o si no quieres pagar demasiado, el APS-C y el micro 4 tercios son muy convenientes. Simplemente, un dato más, los que se van a capturar, bueno, fotografías de águilas o cosas lejanas que no pueden alcanzar rápidamente, se llevan cámaras pequeñas porque se necesita llevar lentes pues que lleguen lejos, ¿de acuerdo? Son unos 500 milímetros, 400 milímetros, bueno, total. Este equivalente de estos lentes en full frame llenaría tu mochila, entonces ellos no se la piensan, o sea, me llevo un lente o mejor me llevo 4 de estos y simplemente eligen micro 4 tercios. Pero pasemos a lo siguiente. Y vaya, me acabo de dar cuenta de que yo medio video y no he aclarado, o ya casi acabo el video de hecho, no he aclarado que esto es especialmente para cámaras de lentes intercambiables. En todo caso, creo que lo voy a poder poner al principio con edición, pero bien, este video es especializado para cámaras o para personas que quieren comprar cámaras con lentes intercambiables. Y dicho lo anterior, continuamos. El siguiente punto más importante es el autoenfoque. Y verás, el autoenfoque, bueno, como ya lo sabrás, casi todas las cámaras lo tienen. Y sí, en el 2020, en caso de que no hayas regresado en el tiempo, casi todas las cámaras ya tienen un buen autoenfoque. Yo diría que si no haces videos muy dinámicos o si no haces fotografías muy dinámicas, no vas a necesitar ni preocuparte. Es decir, en caso de que hagas fotografías, está el modelo y tú le sacas las fotografías, el autoenfoque es suficiente, es muy correcto. A no ser que este modelo o esta persona a la que estás sacándole fotografías vaya corriendo, bueno, no vas a necesitar un autoenfoque despuntante. Simplemente, fotografías normales es un autoenfoque suficiente, el que tenga casi cualquier cámara. Fotografías dinámicas, bueno, ahí ya vas a necesitar un par de cosas más o un autoenfoque un poco más puntero. En el caso de los videos, si vas a hacer el típico video como de te sientas y te pones a hablar frente a la cámara y no estás moviéndote demasiado, creo que cualquier autoenfoque es suficiente. En caso de que si quieras empezarte a mover demasiado, que hagas un vlog o cosas un poco más dinámicas, bueno, vas a necesitar ponerle atención al autoenfoque. Entonces, el autoenfoque no es algo que todo el mundo tenga que valorar, pero tú lo puedes considerar en caso de que quieras hacer cosas un poco más dinámicas, por decirlo. Y del lado de de la mano de todo esto llega el video. El video creo que es importante, para algunos sí, para algunos no. En todo caso, el estándar o lo correcto es Full HD hoy en día. Si tienes HD, no es terrible, pero no es lo habitual, ¿de acuerdo? El estándar es Full HD mínimo. Hay algunas cámaras que mueven 4K. El 4K es conveniente, pero tampoco lo veo obligatorio. Tampoco lo veo obligatorio.
En todo caso, si tienes el Full HD, me parece suficiente, como ya te lo mencioné. Algo que yo valoraría, bueno, la pantalla, hay pantallas que son abatibles, muchas Canon tienen esta pantalla, eso puede ser importante. También hay cámaras que tienen entrada de audio, bueno, yo le puedo conectar un micrófono a mi cámara, pero no todas las cámaras lo tienen. Entonces, en caso de que quieras grabar, fíjate en que tenga Full HD como mínimo. Si tuviera Full HD y pantalla abatible y entrada de audio, yo creo que es conveniente. Si tuviera 4K pero no tiene los otros dos, bueno, eso ya es de opiniones, pero yo prefiero que tenga los otros tres, bueno, o los otros dos más bien, y que sean 3 en total. En todo caso, como te digo, esto trato de que sea un poco general, así que no me voy a meter en detalles muy específicos, y creo que casi es todo. Lo último que me queda es el precio. Vaya, me quedé en marca y precio, aunque no dije si marca o precio, pero total, yo los veo unidos, marca y precio van de la mano, y es muy evidente, pero aún así lo voy a mencionar. Hay marcas que son un poco más baratas y otras que son un poco más caras, digamos. Y a esto me refiero. Por ejemplo, Sony tiene cámaras que son muy buenas, son sobresalientes, pero parten desde cierta categoría. Y en cambio hay otras marcas como Canon o Nikon que tienen cámaras también muy altas, pero tienen cámaras de otra categoría más bajas. O sea, Sony no llega tan lejos. Un simple ejemplo, yo a la hora de escoger entre mi cámara y estaba pensando en una Sony, me di cuenta que la Sony estaba en $1,000, 1,200 más o menos, y la mía estaba en $800. En realidad 16,000 pesos contra 24,000 pesos, más o menos allí van. Pero no solo en las cámaras, es decir, los lentes también hubieran sido más caros. Yo me compré un lente por 5,000 pesos más o menos, pero ese lente en Sony solo lo encontraba por 15,000 pesos. Y la explicación es muy lógica, o es muy sencilla. No es que Sony sea más caro solo porque sí. Sony te da productos más premium. En la cámara y el lente, estos dos que él vende, son estancos, son a prueba de agua, tienen muchas ventajas. Pero si no necesitas algo que no sea estanco, o si no puedes pagar a eso, no hay otro. O sea, ese lente como tal no lo hubiera encontrado más que por ese precio. En cambio, en Canon me encontraba que aunque había 3 versiones de ese lente, la versión cara, que es la competencia, la versión no tan cara, que es para fotografía, y otra versión que es la que yo me compré, que tiene, bueno, un buen autoenfoque y todo eso, más aparte de la cámara. En resumidas cuentas, me ahorré casi la mitad al final. O sea, al no escoger esta, me ahorré la mitad. Con eso pude comprar otras cosas. Lo que tú tienes que saber es que las cámaras y sus marcas pueden ser más baratas, sí, no es de que solo estafan a las marcas. O sea, esto te da menos, pero es que a veces necesitas menos que este equipo profesional, o a veces no lo puedes pagar. En todo caso, el precio viene muy ligado a la marca, y decirte que te fijes muy bien en los lentes, porque hay lentes, bueno, o sea, hay marcas que tienen muchos lentes, como Canon en este aspecto, el gran angular, había miles de varias, o sea, encontré como 6 opciones para comprar. En cambio en Sony solo encontré una, si hablamos de un gran angular, y otras cosas un poco rebuscadas haciendo una adaptación, pero no hay comparación. O sea, en cosas bajas no se mueve Sony. Sony compite en cosas más altas, pero bueno, creo que estoy siendo muy redundante. Ahorita que está hablando de los lentes, me di cuenta de que no hablé del mirrorless y el DSLR, y creo que eso es importante, así que supongo que continuamos. Ya, tenía que, bueno, había quedado con papá de que lo iba a acompañar. Ya vinimos, él entró ahorita a Telcel porque él tiene que hacer un par de cosas. En el camino vinimos platicando y por eso vinimos juntos, pero total, acabemos con esto. Lo que tienes que saber, existen DSLR y mirrorless, son cámaras y es la tecnología. Lo que tienes que saber es que las DSLR son cámaras que tienen un espejo. Esto existió o apareció hace unos 20 años. ¿Qué era lo que pasaba? Tenías sensores digitales y eso era muy conveniente, pero no tenías un procesador hace unos 20 años capaz de poder
ver lo que estaba, bueno, captar lo que estaba recibiendo el sensor y transmitirlo en una pantalla al momento. Hace 20 años no existía y sí era muy carísimo. Además de que tampoco había una pantalla pequeñita en donde pudieras ver con un solo ojo. Bueno, no existía esa tecnología. ¿Qué era lo que se hacía? Se puso un sensor digital, que el sensor capta la fotografía, eso era muy fácil, y por delante pusieron un cristal y bueno, un par de cristales para reflejar lo que se está viendo. Entonces, las cámaras DSLR veías a través de un cristal, o sea, era el reflejo o era pues el visor conocido. Hoy en día ya no necesitas los cristales, resulta que ya hay cámaras o ya hay procesadores capaces de doblar lo que, o sea, ver lo que se recibe y pasarlo a una pantalla. Lo que tú haces con tu iPhone todos los días, que estás apuntando con la cámara, si te das cuenta, o sea, el sensor lo capta y la pantalla lo transmite. Así que, dada la tecnología, ahora es posible ahorrarse lo del visor o los cristales. ¿Qué ventajas tiene ahorrarse los cristales? Pues bastantes. La principal es que se ahorra espacio, porque anteriormente el cristal ocupaba un espacio y todo esto. Entonces, eso es principalmente el espacio. La segunda razón, que aunque no se dice tanto, es que estas monturas o estos sistemas antiguos llevan 40 años, así que, o más, bueno, 40 años o más. Así que ahora es la oportunidad de dar ese brinco que no habían dado. Es decir, ¿por qué no? Ahora vamos a actualizar y vamos a meterle cosas en estos 40 años que no hemos metido. Y bueno, ahora son mejores los lentes. Lo dice Canon, lo dice Sony, todos dicen que son mejores. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología lo permite. Resumen, son un poco mejores mirrorless. Alguien podrá entrar en debate, pero lo cierto es que el futuro está muy claro y es mirrorless. DSLR funciona de maravilla. De hecho, si tienes una cámara DSLR, yo creo que va a estar muy bien. Los pasos en estas secciones de tecnología tardan 10 años en darse, aunque al final del día vamos a decir que se dio el paso y por fin se pasó a mirrorless. Eso empezó hace 5 años y todavía no se acaba de dar el paso. En otros 5 años apenas se va a haber dado el paso, apenas van a ser todas las cámaras mirrorless. Pero si te das cuenta, tardaron 10 años en darse cuenta o en dar el paso. Entonces, tú no tengas prisa. Y yo personalmente decirte, me compré una mirrorless. Entonces, es todo. Por cierto, si te ha gustado este video, pues, dale like, suscríbete y gracias por verme.